Hola, ¿cómo están? En esta lección trabajaremos gráficos especializados. En esta lección nos vamos a centrar en una clase especial de gráficos, que son los gráficos un poco más elaborados. Estos gráficos son una muy buena forma de hacer un diagnóstico organizacional. Cuando utilizamos unos buenos componentes gráficos claves, pues nos van a permitir hacer un muy buen diagnóstico organizacional. Dentro de estos gráficos, pues encontramos, digamos, los mapas geográficos o cartogramas, que son útiles cuando el conjunto de datos incluye cualquier tipo de datos de ubicación, incluidas, por ejemplo, direcciones, códigos postales, nombres o abreviaturas de estados, nombres de países, las coordenadas, la latitud, la longitud. Los mapas pueden utilizar, junto con otros cuadros y gráficos, pueden utilizar toda esta información y plasmarla de una manera pero muy didáctica, muy visual, muy clara, pues llega de forma directa al usuario. Por ejemplo, se pueden usar mapas para mostrar la distribución de las solicitudes de servicio al cliente, bien sea por tipo de producto, representando en los gráficos, digamos, en los grafiquitos circulares, por ubicaciones geográficas. Entonces, aquí podemos tener adicionalmente la distribución de colores, donde ustedes pueden ver que los colores me dan categorías. Me permiten categorizar, por ejemplo, los estados, en este caso un análisis de migración, nos permiten poder categorizar los datos de alguna forma. Entonces, todos los que tengan un tipo de color estarán en un rango de datos de acuerdo pues, con la información que se quiere mostrar. Vamos a lo que son los mapas de calor. Entonces, ¿qué es un mapa de calor? Resulta que esta es una representación gráfica de datos donde cada fracción de la matriz está representada por un color y cada código de color representa un valor que está dado por una variable. Entonces, esa es la idea de hacer un mapa de calor para poder ir viendo esa distribución de colores, ¿cierto? Cómo se acentúan los datos o cómo se refuerza algún tipo de dato o algún tipo de información de acuerdo con el color que se está mostrando en la matriz. Ahora vamos a hablar de lo que son los diagramas de dispersión. Estos diagramas o gráficos de dispersión se usan para trazar puntos de datos en un eje vertical y un horizontal, mediante lo que se trata, digamos, que uno quiere mostrar cuánto afecta una variable a otra. Cada fila de la tabla de datos la representa un indicador cuya posición depende de sus valores en las columnas que se establecen bien sea en los ejes X y Y. Se pueden usar varias escalas en el eje Y, digamos cuando se desean comparar varios indicadores. Uno puede jugar aquí mucho con, digamos, rangos de valor que sean significativamente distintos. Se puede establecer adicionalmente una tercera variable para que corresponda con el color o con el tamaño, como por ejemplo sucede con los gráficos de burbujas. Y además, cuando le agregamos, digamos eso, le estaríamos agregando una nueva dimensión al gráfico. La relación entre dos variables pues se llama correlación. Si los indicadores forman una línea casi recta en el gráfico de dispersión, pues las dos variables tendrán una correlación alta. Si esos indicadores se distribuyen de manera uniforme, ¿cierto? O a lo largo de todo el gráfico de dispersión, entonces podemos decir que la correlación es baja o que no hay, o que la correlación es nula. Sin embargo, aunque parezca que existe una correlación entre variables, acuérdense que no siempre la correlación, no siempre pues es así. Puede ser que la causa de una aparente correlación podría ser que dos variables están relacionadas con una tercera variable, lo que explicaría, digamos, que esa variación, o simplemente que puede haber una mera coincidencia. Si se aplica al crear el análisis, el gráfico de dispersión puede mostrar, digamos, información adicional en líneas de referencia
o varios tipos distintos de curvas. Estas líneas o estas curvas pueden, por ejemplo, mostrar si los puntos de los datos se adaptan bien a un ajuste, digamos pues como a un ajuste de una curva, ¿cierto? Si se adaptan a una curva que puede ser una curva polinómica determinada. O resumir ese conjunto de puntos de datos de muestra ajustándolos a un modelo que escriba los datos y que muestre una curva o una línea recta sobre la visualización. La curva, digamos, normalmente cambia su aspecto en función de esos valores que se hayan filtrado o que se hayan determinado por el análisis. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de un diagrama de dispersión donde tenemos dos indicadores claves de ejecución que se están comparando. Bueno, vamos a los diagramas de burbujas. Un gráfico de burbujas es una variación, como lo decíamos ahorita, del diagrama de dispersión. Es una variación. En este ya los puntos de los datos se reemplazan con las burbujitas que presentan una dimensión adicional de los datos. O sea, el tamaño de la burbujita es una dimensión adicional. Al igual que en el gráfico de dispersión, estos gráficos, digamos, no utilizan un eje como de categorías. Los ejes horizontales y verticales son los ejes de valores. Además de que los valores de los ejes de un gráfico de burbujas contienen, digamos, los valores de X, de Y y de Z, donde estaríamos teniendo en cuenta, como quien dice, el tamaño, por ejemplo. Usted puede utilizar un gráfico de burbujas en lugar de un gráfico de dispersión si los datos tienen tres series, o sea, si usted tiene como tres aspectos que mostrar. Entonces, lo más recomendable sería utilizar el grafiquito de burbujas porque los tamaños de la burbuja van a determinar o se determinan por esos valores de esa tercera serie que usted tiene. Bueno, y vamos con más gráficas, ¿cierto? Entonces hablaremos, por ejemplo, de los pictogramas. Los pictogramas son una representación que se utiliza para variables cualitativas y que consisten en representar los datos con dibujos que son alusivos a una estadística que se esté estudiando. Son muy expresivos, pero son poco precisos, ¿cierto? Hay dos clases de pictogramas. Se utiliza un dibujo que representa la variable estadística y esa variable, digamos, que se repite tantas veces como uno lo quiera, pues para demostrar una frecuencia. El dibujo utilizadito en la otra varía de tamaño dependiendo de la frecuencia, que puede ser una frecuencia mayor o una frecuencia menor. Entonces, en este tendríamos esta, ¿cierto? Ahí están las dos clases de pictogramas. Otro gráfico es el histograma. Resulta que el histograma es una gráfica de barras que permite describir el comportamiento de un conjunto de datos en cuanto a una tendencia central, forma y dispersión. Se usan para representar las frecuencias de una variable cuantitativa continua. En uno de los ejes, digamos que se posicionan lo que serían las clases de la variable continua y en el otro eje, que sería, digamos, el eje Y, por ejemplo, las frecuencias. No existe, digamos, separación entre las barritas en el histograma. Vamos ya a mirar lo que es este último gráfico de estos que estamos mostrando acá, que es el famoso diagrama de perfil radial. Este gráfico o gráfico de radar, ¿cierto? También conocido como el diagrama de araña, ¿cierto? De telaraña, es una herramienta muy útil para mostrar visualmente esos gaps, digamos, esas brechas entre el estado actual y el estado ideal. Una gráfica de radar se utiliza para representar visualmente esos gaps existentes entre el estado actual y el estado ideal. Digamos que captar las diferentes percepciones de todos los miembros del equipo con respecto al desempeño del equipo, de la organización, mostrar los cambios en las fortalezas o debilidades del equipo, ¿cierto? Y presentar claramente lo que son categorías importantes de desempeño. Ahora vamos a presentar nuestra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre lo que es el diagrama de dispersión y lo que es el diagrama de burbuja? Primera opción, el gráfico de burbujas usa una dimensión adicional al de dispersión. Segunda opción, utilizan diferentes tipos de datos. Tercera opción, el valor de los datos que se utilizan.
Entonces, cuando hablamos de qué diferencia hay entre el diagrama de dispersión y el diagrama de burbuja, podemos decir que los diagramas de burbuja usan una dimensión adicional al de dispersión. Acuérdense, el tamaño de la burbuja es esa dimensión adicional que presenta el diagrama de burbujas respecto al diagrama de dispersión. Para complementar la información, entonces vamos a los siguientes sitios, Stream Presentation, ahí van a encontrar muchísima información sobre componentes gráficos. Vamos a encontrar en Office presentar los datos en un gráfico, aquí tienen el enlace pues de la información que se presenta, y información sobre pictogramas para aquellos que les interese, sobre todo porque es un componente muy visual, donde tenemos un enlace interesante para más información sobre pictogramas. Bueno, aquí vamos a terminar ya, ¿cierto? Ya en nuestra información vamos a terminar nuestra información sobre lo que son los gráficos especializados. Esperamos que este material haya sido de mucha ayuda, sobre todo como una base para que ustedes presenten sus gráficos y puedan jugar con toda esta clase de información gráfica e información visual, que es bastante interesante. Entonces esperamos que esta lección haya sido de mucha utilidad.